Buenos días. Siendo Buenos las días. 11 horas con 6 minutos del día 24 de abril de 2024, estando constituidos en la sala de realidad del Tribunal Superior Judicial del Estado, con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se inicia la sexta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extensión de Dominio Laboral del Tribunal Superior Judicial del Estado. Se pide al público mantener el orden y respeto en la presente sesión. Esta sala se encuentra integrada por los magistrados, primera y presidenta, licenciada en Derecho Ingrid Prego Cárdenas, segundo, licenciado en Derecho José Rubén Ramírez y tercera, licenciada en Derecho Leticia Socorro como Magaña, quienes actúan con el de la voz, secretario de acuerdo de la sala colegiada, licenciado Jorge Carlos Q. Icte. Sesión que se lleva a cabo por la finalidad de atender los asuntos listados para resolver el día de hoy, listas que se dieron a conocer al público por los medios digitales y en los estrados de esta sala. Gracias, señor secretario. Muy buenos días, compañeros magistrados. Siendo las 11 horas con 6 minutos del día de hoy, miércoles 24 de abril del 2024, se declara abierta la sexta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día 10 de abril del año en curso, pregunto a mis compañeros magistrados si no hay observaciones, si se aprueba en votación económica. Se tiene por 3 votos a favor. Gracias. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión pública celebrada el miércoles 10 de abril del 2024. Señor secretario, licenciado Jorge Carlos Cuité, le pido por favor que proceda a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Seguidamente procedo a dar lectura de los tocas a sesionar de la ponencia primera, materia mercantil, 35-2024 y el toca 41-2024. De la ponencia segunda, el toca 23-2024, 40-2024 y 42-2024. De la ponencia tercera, el toca 33-2024, 38-2024 y 43-2024. Gracias. Con el permiso de los señores magistrados, a continuación procedo a la presentación de los proyectos de resolución correspondientes a la ponencia a mi cargo. El primer asunto que pongo a su consideración se toca 35/2004, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El presente asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral en su calidad de parte actora ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. El demandado opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. ¿De qué se trata? Argumentando que el título de crédito del cual se origina el juicio, así como su trámite, se rigen por una legislación federal, como son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, por lo que no debería conocer del asunto un juez del fuero común. Resultan, a mi consideración, desacertadas las aseveraciones de la parte recurrente, ya que si bien el juicio del que deriva este toca es un juicio ejecutivo mercantil sustentado en un pagaré y que se encuentra regido por disposiciones de carácter federal, como lo son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio aplicables, empero el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicaciones de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, también contempla que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados. Es así que, tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata por conducto de su endosatario en procuración
y en ejercicio del derecho que al respecto le concede el referido precepto legal constitucional, eligió a un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito de demanda en la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles y familiares del primer departamento judicial, y la citada Oficialía de Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número EX07-11031-11031-03 de fecha 31 de marzo del año 2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha 4 de abril del año 2011, mismo que estableció la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado y determinó la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado. Y en términos de los numerales segundo y sexto respectivamente de dicho acuerdo, se advierte que en lo que aquí interesa, que la cabecera del primer departamento judicial será la ciudad de Mérida, Yucatán, y comprende a los municipios de Mérida, Junucmá y Ucú, así como que los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, tiene jurisdicción en los municipios de Mérida, Junucmá y Ucú, y conocerán en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción. Aunado a lo anterior, del análisis de las constancias que obran en autos y la copia certificada del pagaré de la acción, se puede apreciar que en dicho título de crédito aparecen señalados 2 lugares precisos y específicos para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en el mismo. En consecuencia, el tenedor podrá exigirlo en cualquiera de ellos, de acuerdo a lo estipulado por los numerales 77 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en correlación con la fracción segunda del dispositivo 1104 del Código de Comercio. Por consiguiente, si el beneficiario del pagaré presentó su demanda ante un juez mercantil del Fuero Común de esta ciudad de Mérida, Yucatán, uno de los lugares señalados en el título de crédito para exigir al demandado el cumplimiento de la obligación consignada en él, dicho juzgador es competente para conocer de dicho juicio ejecutivo mercantil, por ser su jurisdicción una de las señaladas para la exigibilidad de la obligación. Expuesto lo anterior, se colige que el juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado es competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto, y por haber sido elegida su competencia por la parte actora, máxime que atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, también tiene competencia para conocer de dicho asunto, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Finalmente, se considera que no procede imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya puesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Esta es la propuesta que se hace para resolver este asunto y consulto a los señores magistrados. En caso de no existir observaciones, sí se aprueba en votación económica la presente propuesta. Señora magistrada presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En consecuencia, por unanimidad de votos en el TOCA 35/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 561/2023,
relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. El siguiente asunto que pongo a su consideración es el TOCA 41 del 2024. El proyecto de resolución del TOCA 41/2024 relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por la parte demandada ante el juez primero del primer departamento judicial del Estado en el juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 629/2023. El citado demandado, en la citada demanda, opuso la excepción de incompetencia, habiendo manifestado que el procedimiento de origen debe ser conocido por un juez de distrito en materia mercantil. No obstante lo anterior, al revestir la cuestión de competencia un interés eminentemente público, por cuanto sirve para definir si una autoridad judicial tiene o no la facultad de dirimir una contienda ante ella planteada, en tal virtud esta autoridad procedió al estudio y análisis con estricto apego a derecho de los elementos procesales de primera instancia que se tienen a la vista. Se resuelve con fundamento en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción segunda, que dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados. El asunto sometido al conocimiento a la autoridad de origen es de los de jurisdicción concurrente, a tratar de cuestiones que interesan únicamente a particulares y no hacia el Estado. Consecuentemente, es de actualizarse la facultad de la norma constitucional, confiere al actor del juicio de origen de elegir a los jueces locales para dirimir su reclamo, tal como aconteció en el caso particular. Además, si el propio título de crédito base de la acción, en el presente caso, un pagaré, se convino como lugar de pago, precisamente esta ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad, resulta evidente que eligió a la autoridad del orden común con sede en esta ciudad para dirimir sus controversias, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. En virtud de lo anterior, se propone declarar la improcedencia de la excepción planteada, sin que resulte aplicable imponerle a la parte demandada en el juicio de origen, ahora parte excepcionista, la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa, no se advierten elementos que hagan deducir que la excepción de que se trata se haya opuesto sin razón, con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Y si bien es cierto la parte demandada no acredita en modo alguno la procedencia de la excepción de referencia, también resulta verdad que esa situación no es suficiente para tener por probadas las circunstancias antes enunciadas. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica esta propuesta presentada. Magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En consecuencia, por unanimidad de votos en el TOCA 41/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 629/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto. En continuación, la siguiente
sesión se continúa con la presentación de los proyectos de resolución del señor magistrado segundo, licenciado José Rubén Ruiz Ramírez, correspondientes a la ponencia a su cargo, por lo que se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, procedo a someter a su consideración el proyecto relativo al TOCA número 23-2024, derivado de un juicio ejecutivo mercantil número 660-2023 del índice del juzgado cuarto mercantil de esta ciudad de Mérida, en el que tanto la parte actual como la demandada se trata de personas físicas particulares. Lo recurrido es el de 11 de diciembre de 2023. En el presente asunto se origina en la etapa de ejecución del juicio ejecutivo mercantil, donde la juez de primera instancia dictó sentencia a favor del actor, condenando a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas. En dicho expediente, por oficio de la directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, presentado el 22 de noviembre de 2023, informó con relación a los predios rústicos ahí descritos, el trámite se encontraba suspendido, pues dijo que la revisión de los asientos registrales y conforme a la inscripción de compraventa vigente en 1954, advirtió que la persona titular de los mismos adquirió el predio teniendo 57 años de edad, por lo que a la data de la diligencia de embargo de 11 de septiembre de 2023 tendría 126 años. De modo que, con fundamento en los artículos 43, fracción segunda de la ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán y 43, fracción quinta del reglamento de dicha ley, pidió a la juez natural aclarar y confirmar si a pesar de ello debía tomar razón del embargo ordenado o desecharía de plano el pedimento sin responsabilidad para el registro. El 30 de noviembre de 2023, la juez natural, entre otras cosas, ordenó dar vista al actor del oficio referido, quien el 4 de diciembre del año en cita presentó escrito donde, sin pronunciarse sobre las circunstancias en materia de la vista, dijo que la juez natural enviara nuevo oficio al instituto en cuestión para trabar los embargos ordenados en la diligencia del 11 de septiembre de 2023. Conforme a lo anterior, el 11 de diciembre de ese año, la juez natural emitió el acuerdo que por esta había recurrido, donde en lo que interesa señaló que en la atención a las manifestaciones efectuadas por el actor y lo informado por la directora del Registro Público de Propiedad y del Comercio mencionado, lo procedente era enviar oficio a la directora del Registro Civil del Estado para que informara si en su base de datos existía el certificado de defunción de la parte demandada y en caso afirmativo proporcionara la fecha del mismo. Inconforme con tal determinación, el recurrente interpuso recurso de apelación en el que hizo valer esencialmente que le causa agravios que la juez de origen del auto combatido fue omisa en enviar el oficio solicitado al Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado para proceder con el embargo y en su lugar instruyó el envío de un oficio a otra entidad, sin hacer mención sobre la inscripción del embargo correspondiente, de modo que en su opinión violó el principio de imparcialidad desviando su función judicial al tomar una decisión que pareciera favorecer a la demandada, pues aduce que la información sobre certificados de difunción no guarda relación directa con el proceso de embargo, desviando la atención del caso, lo cual afecta negativamente la ejecución justa del juicio y, en última instancia, el resultado del mismo, generándole un perjuicio en su calidad de demandante. En el proyecto de sentencia que se somete a su consideración, se propone confirmar el auto apelado al resultar infundado los agravios de la parte recurrente, pues contrario a lo que afirma, no le causa agravio el auto ahora combatido, toda vez que deriva como consecuencia tanto de lo informado por la directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, como de la omisión de la hora recurrente para que aclarara la cuestión relativa a la identidad de la demandada y si era la misma propietaria de los tablajes embargados, y la determinación de la juez natural de requerir a la directora del directora del Registro Civil del Estado para que dentro del término de 3 días informara si en su base de datos existía el certificado de defunción y en caso afirmativo proporcionara la fecha del mismo. Brinda certeza jurídica a la sociedad y a la propia parte actora sobre los embargos que aquella solicitó respecto de los bienes inmuebles que aseguró son de la demandada y sobre los cuales se destaca e insiste omitió aclarar la cuestión relativa a la identidad de su contraparte y si era la misma propietaria de los tablajes embargados.
todo lo cual es necesario para cumplir con los extremos legalmente requeridos y precisados para la inscripción de los embargos relativos por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, concretamente los artículos 43, fracción segunda de la ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y 43, fracción quinta del reglamento de dicha ley. Todos citados como fundamento de su actuar por la mencionada autoridad en su oficio relativo dirigido a la juez de origen. De ese modo, es claro, la juez natural, para mejor proveer, consideró razonablemente necesario aclarar los aspectos expuestos por dicho instituto para haber suspendido la inscripción de los embargos trabados en autos, siendo que en primer lugar dio vista de tales circunstancias precisamente la parte actora en auto de 30 de noviembre de 2023. Sin embargo, el 4 de diciembre de 2023, al desaguar dicha vista, el abogado apelante omitió pronunciarse sobre las circunstancias en materia de la vista y simplemente requirió a la juez natural enviar a nuevo oficio al instituto en cuestión para la inscripción de los embargos, por lo que en ese contexto ordenó el requerimiento de información a la Directora del Registro Civil del Estado para así contar con los elementos objetivos que permitan proceder conforme a lo solicitado por la Directora del Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, lo que brinda certeza jurídica incluso a la propia parte actora sobre los embargos que aquella solicitó sobre los bienes inmuebles que aseguró son de la demandada, y sobre los cuales se destaca e insiste omitió aclarar la cuestión relativa a la identidad de su contraparte y si era la misma propietaria de los tablajes embargados. Cabe destacar efectivamente el artículo 598 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso numeral 1054 del Código de Comercio, establece la facultad oficiosa que tiene la autoridad judicial como rectora del proceso de valerse de cualquier persona, documento o cosa, siempre que tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, sin más limitación que la que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral, incluso faculta al juzgador para que en todo momento pueda ordenar las diligencias necesarias para dicho fin. Por ende, la ley faculta a la juez de primera instancia para proceder de modo que lo hizo, es decir, ante la circunstancia hecha notar por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado y la omisión de la actora recurrente de aclarar dichos aspectos, pese a la vista dada, era razonable desde el punto de vista lógico y jurídico que solicitara a la Directora del Registro Civil del Estado proporcionar la información requerida y en caso que exista certificado de defunción a nombre de la demandada, lo que se remitiera, todo lo cual tiene relación inmediata con aclarar esos aspectos fundamentales en el juicio natural, lo que no está prohibido por la ley ni es contrario a la moral. Cabe precisar, en el auto recurrido, no se advierte que la juez natural se niegue a lo solicitado por el recurrente, pues desde el 14 de septiembre de 2023 ordenó enviar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado para la toma de razón de los embargos grabados en autos. Sin embargo, precisamente a la luz de lo respondido por dicha autoridad, por auto de 30 de noviembre del año en cita, le dio vista a la hora recurrente para que manifestara lo que en su derecho convenía y aclarar los aspectos relativos y aquel se pronunciara sobre las circunstancias en materia de la vista. Empero simplemente se limitó a solicitar se enviara nuevo oficio al instituto en cuestión para la inscripción de los embargos en comento. Aún más, el que la juez de origen hubiera solicitado el certificado de defunción no carece de relevancia para el proceso como de manera infundada pensión al recurrente en sus agravios, pues para salvaguardar su pretensión de obtener el pago reclamado y condenado en la sentencia, así como para que tenga certeza jurídica de la identidad de la persona respecto de quien se pretende inscribir el embargo, es que la juez de primera instancia emitió el auto ahora apelado, ya que de las constancias del sumario se advierte que incluso dada la forma en que se sustanció el procedimiento de origen, no obra identificación oficial de la parte demandada, por lo que tampoco se tiene certeza de la identidad de la persona titular de los bienes respecto de lo que se pretende inscribir el embargo, como informó la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, lo cual es de suma importancia en términos del artículo 1061, fracción quinta del Código de Comercio, con la finalidad de evitar la homonimia y en su oportunidad facilitar la ejecución de todos los fallos en los juicios ejecutivos mercantiles, cuando exista coincidencia en los nombres de los titulares de los bienes sujetos a remate, siendo que en el presente caso no obra en auto la certeza de la identificación respectiva, aunado a que el actor fue omiso en aclarar tales aspectos, lo que derivó en la emisión del auto apelado. Se cita por identidad de razón
la tesis con el rubro juicio ejecutivo mercantil, los documentos referidos en el artículo 1061, fracción quinta, primer párrafo, en fin, del Código de Comercio son requisitos que debe cumplir la parte material. Además, cabe señalar, del análisis del documento base de la acción, solo se advierte un nombre de la demandada y como domicilio en Mérida, Yucatán. Al margen de lo anterior y únicamente para robustecer la importancia y razonabilidad de lo determinado por la juez de origen, encuentra sustento tanto en cuidar que sus determinaciones brinden total certeza legal y jurídica a ambas partes, así como aclarar cualquier circunstancia al respecto e incluso verificar si en su caso se violentó alguna disposición legal, como precisamente establece el artículo 43 del reglamento de la ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, es decir, el actuar de la juez ACO se sustenta en una disposición de orden público, a fin de que de lo informado esté en aptitud de realizar las aclaraciones pertinentes en tratándose de una confusión, o bien tomar las medidas legales correspondientes en el supuesto que se haya violentado alguna norma, incluyendo eventualmente, de ser el caso, la observancia del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la obligatoriedad de dar vista al Ministerio Público de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. Por todo lo anterior, no se violan los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución mexicana a que aduce el recurrente, pues por el contrario, el actuar del ACO respeta la igualdad y la seguridad jurídica de las partes, lo que se encuentra sustentado en los preceptos legales citados con antelación, sin que sean aplicables los numerales 1, 5 y 10 de las leyes de procedimiento civil y el Código de Comercio Mercantil, como los menciona el apelante, así como el del artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, invocados en los agravios, ya que se refieren a cuestiones diversas. Por lo tanto, se propone declarar infundados los agravios y confirmar el auto recurrido. Gracias, magistrado. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se encuentra suficientemente analizado. Considero que ha sido suficientemente analizado y me encuentro en aptitud de emitir mi voto. Gracias, señora magistrada. En los mismos términos, considero que analizado el proyecto y me encuentro en condición de emitir mi voto. Ante el proyecto presentado, pido al señor secretario tome la votación. Atento al anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primera, Ingrid Tireo Cárdenas. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor del sentido que se propone. Señora magistrada presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el TOCA 23/2024, por unanimidad de votos, se procede a confirmar el auto dictado en fecha 11 de diciembre de 2023 por la juez cuarto mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 660/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto. Continuando, se somete a su consideración el proyecto del TOCA 40-2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 984-2023, del índice del juzgado cuarto mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, relativo a la excepción de incompetencia legal planteada. En el caso, tanto la parte actuada como la demandada se trata de personas físicas, es decir, particulares. El asunto tiene su origen en la excepción de incompetencia legal hecha valer por la parte demandada, en cuanto argumentó que toda vez que los pagaré es un documento regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito de carácter federal, es precisamente una autoridad federal quien debe conocer de las controversias que susciten con motivo del documento base de la acción. Se estima que resulta improcedente la excepción de incompetencia opuesta en razón de lo siguiente. La primera sala de nuestro más alto tribunal, en la contradicción de tesis 296-2009, luego de analizar lo dispuesto por los artículos 104 fracción segunda de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, obtuvo que son los tribunales federales quienes deben conocer de los asuntos del orden civil que versen sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, y también precisó que cuando en dichos asuntos solo se vean afectados intereses particulares, entonces quedará a elección del actor someter su controversia a un juez federal o bien a los jueces de tribunales del orden común de los estados, siendo esto lo que se conoce como jurisdicción concurrente. Así, tenemos que el mencionado dispositivo constitucional establece sin mala concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos que ese mismo precepto determina, donde la norma suprema faculta al actor del juicio para elegir a los jueces del orden común para que resuelva su reclamo. En el caso concreto, tenemos que el juicio del cual divana este toca se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual contienen únicamente personas físicas sin que ninguna de ellas represente los intereses del Estado, sino los suyos propios, donde se infiere que en el presente juicio solo afectan intereses de particulares. Del análisis de los títulos de crédito base de la acción se desprende que en ellos se señaló como lugar para realizar el pago en esta ciudad, expresión que debe tomarse referente al lugar de suscripción de documento y que se refiere a la ciudad de Mérida de Yucatán, supuesto que actualiza la hipótesis contenida en la fracción segunda del artículo 1104 en cuanto a que existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en los documentos basal que lo es Mérida de Yucatán. Por ende, resulta evidente que de la competencia para conocer del presente asunto se surta a favor de un juez cuya jurisdicción comprende la ciudad de Mérida de Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común, atendiendo a lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 104 constitucional, que establece la competencia concurrente a favor de cualquiera de las dos autoridades a elección de la parte actual y tomando en consideración que ésta presentó su escrito de demanda ante la Fiscalía de Partes Comunes a los juzgados civiles mercantiles y de lo familiar del primer departamento judicial, resulta evidente que eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, demanda que fue turnada para su conocimiento al juzgado cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata. Por su parte, la citada oficialía de partes en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con lo que establece el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al juzgado cuarto mercantil de este departamento judicial para la sustentación del juicio que nos ocupa. A mayor abundamiento, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado dispone que corresponde al Poder Judicial del Estado de Yucatán la atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en diversas materias, entre las que se encuentra la mercantil, y en los asuntos de carácter federal, cuando expresamente las leyes, convenios y acuerdos que resulten aplicables confieran jurisdicción, así como de expedir las disposiciones reglamentarias de esta ley en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado y demás leyes que de ella deriven. Asimismo, el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán establece que los juzgados mercantiles tendrán a un titular denominado juez mercantil, quien conocerá en primera instancia de los asuntos contenciosos mercantiles, cualquiera que sea la cuantía de estos, así como de los procedimientos especiales previstos en las diversas leyes mercantiles. Resulta, por ende, que los preceptos legales invocados son los que determinan la competencia del juzgado de primera instancia en cuanto a la aplicación de la materia mercantil, que es precisamente la que rige el procedimiento de origen, por lo que se reitera en el juicio de que se trata, se encuentra plenamente acreditada la competencia del juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer del presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia primera J 17/2010 del rubro jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdicción del tribunal federal o local de su elección. Finalmente, cabe precisar que no procede imponer a la excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria se haya puesto sin razón o con dolo o mala fe, siendo aplicable la tesis con el rubro acceso a la tutela jurisdiccional, el artículo 1399 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de México al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Gracias, señor magistrado. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el TOCA 40/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 984/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil de origen. Continuando con la presentación, se somete a su consideración el proyecto del TOCA 42/2024 derivado del juicio ejecutivo mercantil 100/2023 del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte actora se trata de una persona moral a través de su sustentatario y la parte demandada de una persona física. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil en el que contienen las partes citadas y donde el excepcionista, al dar contestación, considera que en su caso se actualiza la incompetencia por materia, pues no reconoce ni acepta el documento que se anexó a la demanda, hecho que relaciona con las excepciones de procedencia de la vía y de la acción. Se estima que resulta improcedente la excepción de incompetencia en atención a que lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como 1 y 75 del Código de Comercio. Pues de la lectura del documento base de la acción se observa que se trata de un título de crédito denominado pagaré, mismo que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales mencionados, se encuentra previsto y regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y del Código de Comercio, leyes que son de naturaleza mercantil, por cuando se ocupan de regular los actos comerciales que la ley prevé, tratándose de contiendas relativas a dicha materia, es inconcluso que a quienes compete conocer de ellas es precisamente los órganos facultados para conocer de la misma. En el caso particular, el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado se encuentra legalmente facultado para conocer de las contiendas en materia mercantil, tal como se desprende de lo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con el 109 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Sí, igualmente se impone mencionar que del contenido del documento base de la acción se observa que las partes pactaron textualmente que para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este pagaré serán competentes los jueces y tribunales de la Ciudad de Mérida y Yucatán, México, a elección del legítimo tenedor, rigiendo las leyes de los Estados Unidos mexicanos y renunciando al suscriptor a cualquier fuero que por razón de domicilio o vecindad presente o futuro pudiera corresponderle. En relación con lo anterior, se concluye que las partes pactaron la sumisión expresa de la competencia de los tribunales en esta Ciudad de Mérida y Yucatán, la cual también figura en el documento basal como lugar de cumplimiento de la obligación de pago, dejándole las facultades de elección al legítimo tenedor del pagaré, supuesto que encuadra al caso particular, pues como se mencionó anteriormente, la parte actora del juicio del cual dimana este TOCA presentó su escrito de demanda ante un tribunal con residencia en esta ciudad. Por ello, es claro que no le asiste la razón a la parte demandada para instar la excepción de estudio, por cuanto el tal como se ha referido, la juez del conocimiento está legalmente facultada para conocer de la contienda mercantil sometida a su consideración, siendo que es precisamente la ley que le ha reservado su conocimiento. Entonces, los preceptos legales invocados son los que determinan la competencia del juzgado de primera instancia en cuanto a la aplicación de la materia mercantil, que es precisamente la que rige el procedimiento de origen, por lo que se reitera en el juicio de que se trata, se encuentra plenamente acreditada la competencia de la jueza segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para conocer del asunto sometido a su jurisdicción. Por otra parte, si bien las disposiciones de carácter federal, como son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, regulan la vía intentada y rigen el documento fundatorio de la acción,
no debe perderse de vista que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política del Estado, de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y que cuando dichas controversias solo afectan intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados. Es decir, el mencionado dispositivo constitucional establece la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos que ese mismo precepto determina. Así, en el caso concreto, tenemos que el juicio del cual dimana se toca se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual contienden las partes sin que alguno de ellos se represente los intereses del Estado, sino los suyos propios, de donde se infiere que en el presente juicio solo se afectan intereses particulares. Del análisis del título de crédito base de la acción se advierte que se señaló como lugar para realizar el pago en esta ciudad de Mérida, Yucatán, México, supuesto que actualiza la hipótesis contenida en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, en cuanto a que existe específicamente señalado un lugar para cumplimiento de la obligación de pago contenida en el documento basal, que lo es esta plaza, es decir, esta ciudad de Mérida, Yucatán. Por ende, en este asunto en donde solo se afectan intereses particulares, resulta evidente que la competencia para conocer del juicio en comento se surte a favor de un juez que conozca de la materia mercantil, ya sea del orden federal o del orden común, cuya jurisdicción comprende la localidad de Mérida, Yucatán. Empero, atendiendo lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, que como se ha dicho establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades a elección de la parte actora, entonces es competente para conocer del presente asunto la jueza del fuero común de origen. Ello tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata presentó su escrito inicial de demanda ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, órgano con jurisdicción en esta ciudad, según el Acuerdo General X07-1103-3103 de 31 de marzo de 2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha 4 de abril de 2011. El citado acuerdo estableció la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado y determinó la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, pues en términos de los numerales segundo y sexto respectivamente se advierte en lo que aquí interesa que el primer departamento judicial será la ciudad de Mérida, Yucatán, y comprende a los municipios de Mérida, Junucmá y Ucú, así como que los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, con sede en esta ciudad, tienen jurisdicción en dichos municipios y conocerán en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción, de donde se colige que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil del Estado y, en consecuencia, su titular por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto. Máxime que su competencia fue elegida por las partes en el citado título de crédito para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del mismo, a elección del legítimo tenedor y teniendo jurisdicción y competencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, lugar que el propio excepcionista designó para el cumplimiento de su obligación de pago en el documento basal, resulta improcedente en la excepción a estudio. A mayor abundamiento, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado dispone que corresponde al Poder Judicial del Estado la atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en diversas materias, entre las que se encuentra la mercantil, y en los asuntos de carácter federal, cuando expresamente las leyes, convenios y acuerdos que resulten aplicables le confieran de jurisdicción, así como de expedir las leyes y disposiciones reglamentarias. Por su parte, el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán establece que los juzgados mercantiles tendrán a titular denominado juez mercantil, quien conocerá de primera instancia de los asuntos contenciosos mercantiles, cualquiera que sea la cuantía de esos, así como los procedimientos especiales previstos en las veces de leyes mercantiles. Resulta por ende que los preceptos legales antes invocados son los que determinan la competencia del juzgado de primera instancia en cuanto a la aplicación de la materia mercantil, que es precisamente la que rige el procedimiento, y por lo tanto se encuentra acreditada la competencia de la jueza segunda mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer del presente asunto. En otro aspecto, la parte demandada alega en una parte de su excepción de competencia que la juzgadora natural no debe conocer su caso, pues se objeta de validez del documento base de la acción, alegando que no lo acepta ni lo reconoce
Con relación a lo anterior, debe establecerse que en esta etapa procesal consistente en la resolución de la excepción de incompetencia planteada, sustanciada ante este cuerpo colegiado, tiene como fin único y exclusivo analizar cuestiones de esa misma naturaleza, es decir, competenciales, por lo que lo alegado sobre la validez del documento base de la acción atañe a cuestiones del fondo del asunto, las cuales son de jurisdicción ordinaria, es decir, cuestiones que debe resolverse la juzgadora de primera instancia por pertenecer al negocio litigio principal. Se invoca la tesis del rubro, Tribunal de Competencia, alcances de su jurisdicción al resolver la excepción de incompetencia por declaratoria en materia mercantil. Finalmente, se considera que no procede imponer a la excepcionista la multa y sanción pecuniaria prevista respectivamente en el artículo 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción se haya puesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, ya que si bien no acreditó en modo alguno la procedencia de la excepción de referencia, también resulta verdad que esa situación no es suficiente para tener por probados las circunstancias antes enunciadas. Sirve de apoyo a la tesis del rubro acceso a la tutela jurisdiccional el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Es cuanto. Gracias, señor magistrado. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señora magistrada presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el TOCA 42, diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 100, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. En este momento se procede a dar uso de la voz a la magistrada tercera, licenciada Leticia del Socorro Cobán Magaña, para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Tiene usted uso de la voz, señora magistrada. Muchas gracias, magistrada presidenta. Pongo a consideración el proyecto de resolución del TOCA 33, diagonal 2024. El presente asunto deriva del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 290, diagonal 2023, promovido ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual contienden particulares, y en el que los demandados, al contestar la demanda instaurada en su contra, opusieron la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. Los excepcionistas refutaron la incompetencia del juez de primera instancia, argumentando de manera coincidente al contestar el controvertido que el juicio debe ser tramitado ante un juzgado federal al tratarse de la aplicación de normas federales, que en los supuestos títulos base de la acción de la parte actora no se aprecia pacto alguno para someterse a la jurisdicción de los juzgados del fuero común con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. En primer término del proyecto se precisó que los argumentos planteados por los excepcionistas para fundar su incidente se refieren al tópico de la llamada competencia constitucional, que alude a la capacidad que, de acuerdo con la ley orgánica o constitutiva, corresponde a los órganos judiciales de un fuero específico. En nuestro país, tal capacidad se encuentra determinada en los preceptos de la Carta Federal, donde se establece el reparto de atribuciones entre las federaciones y los estados. Si bien es cierto, la controversia de que se trata, acción cambiaria directa, se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, que efectivamente son ordenamientos de índole federal, como alegaron los incidentistas. Sin embargo, la competencia para conocer dicha litis no es exclusiva de los tribunales del fuero común, como se afirma. Se expuso que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por una parte dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, pero por otro lado también contempla
que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados. Asimismo, que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán faculta al Poder Judicial del propio estado de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en diversas materias, entre las que se encuentran la mercantil, y que el numeral 12 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán prevé la creación de los juzgados mercantiles para conocer en primera instancia de los asuntos contenciosos mercantiles, cualquiera que sea la cuantía de esos, así como de los procedimientos especiales previstos en las diversas leyes mercantiles. En ese contexto del análisis sistemático de los preceptos legales invocados, se determinaron que se actualizan las condiciones constitucionales y legales para que surja la facultad concurrente en materia mercantil de los jueces del fuero común, tratándose de juicios que solo afecten intereses particulares a elección del actor. Lo que se actualiza en la especie en razón de que de las constancias remitidas se advierte que se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil cuyos contendientes son particulares, sin que exista información de que alguno de ellos represente los intereses del Estado, sino sus particulares intereses. En el proyecto se señalaron las reglas de competencia que rigen en materia mercantil contenidas en los artículos 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio que se transcribieron. Se analizó si en el caso se actualizaba la competencia del juez por sumisión expresa o tácitamente de los contendientes, a que se contrae el artículo 1094 del Código de Comercio, concluyéndose de acuerdo al contenido del documento base de la acción que las partes pactaron la sumisión expresa porque los deudores, además de renunciar al fuero correspondiente a sus domicilios, se infiere el sometimiento a la jurisdicción de los tribunales competentes de Mérida y Yucatán, sin especificar si corresponde al del domicilio de cualesquiera de las partes, del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas o de la ubicación de la cosa. En ese tenor, habida cuenta que en la ciudad de Mérida existen varios jueces competentes para conocer los litigios federales y locales, conforme al artículo 1091 del Código de Comercio, conocerá del negocio aquel que elija el actor. De los autos del expediente consta que la parte actora presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes del Fuero Local, que es común a los juzgados civiles y familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, quien la turnó al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número X07-110331-03, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que dispone que el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, tiene jurisdicción, entre otros, en el municipio de Mérida y conocerá en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción. En mérito de lo anterior, se determinó que la juez primero de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado por haber sido elegida por la parte actora y tener jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán. Entonces deviene de irrelevante lo alegado por los promoventes sobre la inexistencia de un pacto entre las partes para someterse a tribunales del fuero local. En atención a lo antes expuesto, se propone declarar infundados los alegatos que hizo valer el incidentista para sostener su excepción, y en el proyecto finalmente se determinó que no procedía a imponer a los excepcionistas la multisanción pecuniaria que establecen los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que de las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa no se advertían elementos que hicieran deducir que se opuso dicha excepción sin razón o con dolo o mala fe, y por lo tanto se propone declarar la improcedencia de la excepción de incompetencia opuesta por el demandado. Es cuanto, señora magistrada presidenta. Gracias, magistrada. En caso de no existir observaciones, consulto a los señores magistrados si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos, en el TOCA 33/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción
interpuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 290, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto. Pongo a consideración el proyecto de resolución del TOCA 38 diagonal 2024, señalando que el presente asunto se deriva de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por una persona moral por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas, comprendiendo asuntos judiciales y para actos de administración ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 571 diagonal 2023 relativo al juicio oral mercantil promovido por una persona física en contra de la persona moral excepcionista y diversa persona moral. El hecho en que sustenta la parte demandada su defensa, que se refiere al fuero de la juez de origen, lo que se deduce al señalamiento realizado por el propio oponente, quien refiere que la acción mercantil intentada por la parte actora se encuentra regulada por una ley federal como lo es el Código de Comercio. En esa tónica asevera el excepcionista que a quien le corresponde conocer del juicio oral mercantil es a una autoridad de carácter federal, específicamente a un juez de distrito, por lo que solicita que la autoridad judicial de primera instancia se abstenga del conocimiento del procedimiento hasta en tanto se resuelva la declinatoria planteada. En principio debe decirse que si bien la acción intentada por la parte actora se rige por una disposición de carácter federal, como es el Código de Comercio, no por ello la controversia que se ventila en el juicio de origen compete únicamente a los tribunales federales como plantea el oponente, pues no debe perderse de vista que la competencia de los jueces de primera instancia para conocer de la materia mercantil encuentra su apoyo de origen en el artículo 104, fracción segunda de nuestra Carta Federal, numeral en el que el constituyente estableció la jurisdicción concurrente entre los jueces y tribunales de la Federación y los del fuero común para conocer aquellas controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano cuando solo se afecten intereses particulares, y otorgó al actor la potestad para elegir el fuero del órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto. En el presente caso, en el que, como se observa, solo se afectan intereses particulares, resulta evidente que la competencia para conocer del juicio en comento se surte a favor de un juez que conozca de la materia mercantil, ya sea del orden federal o del orden común. Empero, tomando en consideración que la actora del juicio de que se trata eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, habiéndose turnado dicha demanda al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio del Estado de Yucatán, que además, atendiendo al procedimiento que se insta, es a quien corresponde conocer de dicho asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1390 bis del Código de Comercio. En esa tónica, el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado se encuentra legalmente facultado para conocer de las contiendas en materia mercantil, tal como se desprende de lo provisto por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con el numeral 109 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán y del Acuerdo General número X 23-1811 21-01 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en tales términos, se colige que la autoridad jurisdiccional del fuero común resulta competente para conocer del juicio oral mercantil instado y por lo consiguiente su titular como autoridad facultada por la ley para este efecto, por lo que al haber sido elegida su competencia por la parte actora resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio.
Se citó como apoyo la jurisprudencia con el rubro jurisdicción concurrente si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal o local de su elección. De la misma manera, se determinó que no procedía a imponer al excepcionista la multisanción pecuniaria que establecen los numerales 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción se interpuso sin razón, con dolo o mala fe, ya que si bien es cierto que la parte demandada no acreditó en modo alguno la procedencia de la excepción de referencia, esta situación no era suficiente para tener por probadas las circunstancias antes enunciadas. Es por lo que, señores magistrados, se propone declarar improcedente la excepción planteada. Es cuanto, señora magistrada presidenta. Gracias, señora magistrada. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el TOCA 38 diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Primero de Oralidad del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 571 diagonal 2023 relativo al juicio oral mercantil interpuesto. Finalmente, pongo a consideración el proyecto de resolución del TOCA 43 diagonal 2024. El presente asunto emana de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por una persona física ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 481 diagonal 2023 relativo al juicio oral mercantil promovido por una persona física en su carácter de endosatario en procuración de diversa persona física en contra de la excepcionista. La incidentista opuso la excepción sin expresar motivo legal alguno que la sustente, empero atendiendo la importancia que reviste dicha excepción en cuanto es un derecho esencial a favor de los particulares el ser juzgados por juez competente. Según se desprende del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se procedió a su análisis acorde a los criterios de materia, de territorio, de grado y de cuantía. En cuanto a la materia, esta se basa en el contenido de las normas sustantivas que regulan el litigio sometido al proceso conforme a su naturaleza jurídica. En el caso, se trata de un juicio oral mercantil sustentado en un pagaré, identificado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como cosa mercantil en su artículo 1, regido por ordenamientos de carácter federal como son el Código de Comercio y la citada ley especial, por lo que la controversia que se suscita al respecto se torna de naturaleza mercantil en términos de lo dispuesto en los numerales 1, 4, 75, fracción 20ª, 1063 y 1390 bis del Código de Comercio y primero y quinto de la invocada ley, siendo así que el juez que conozca de dicho asunto debe ser uno especializado en materia mercantil. Por su parte, el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Federal dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados. En el presente asunto, como se aprecia, solo se afectan intereses particulares, entonces puede conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor. Se citó en el proyecto el criterio sostenido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presentan tratándose de controversias sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales. En cuanto al criterio de territorio, en el proyecto se transcribe el contenido de los numerales 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, de los que se advierten las reglas de competencia que rigen en materia mercantil. Después de analizar el documento base de la acción cobra en calidad de copia fotostática certificada en los autos de este TOCA, se tiene que en la cambial no consta que exista sumisión expresa del asignante del título a tribunal alguno,
por no consignarse en tal documento que para el caso de controversia se someta a determinado juzgador, ni aparece renuncia expresa al fuero que la ley le concede, razón por la cual en la especie no cobra aplicación el artículo 1093 del Código de Comercio que consagra esa figura jurídica, y evidentemente tampoco existe el sometimiento tácito del que habla el artículo 1094 del mismo ordenamiento. Por lo que se acude al orden de las reglas previstas en el artículo 1104 antes referido, y del pagaré basal se observa que se señaló como lugar para el cumplimiento de la obligación de pago la ciudad de Junucumá, Yucatán, actualizándose así la hipótesis prevista en la fracción segunda del invocado artículo 1104, que señala un lugar designado para el cumplimiento de la obligación. Por ende, estimo que es competente para conocer del juicio en cuestión un juez con jurisdicción en la citada ciudad. En cuanto al grado, se precisó que en el juicio en el que se busca resolver la litis planteada mediante el dictado de una sentencia, es a un juzgador de primer grado o primera instancia, ACU, a quien corresponde el conocimiento de dicho asunto. Y por lo que toca a la cuantía, esta se surta a favor de un juez mercantil del sistema oral, pues el asunto de orígenes de índole mercantil, y se reclama como monto de la suerte principal la suma de 5,000 pesos sin centavos moneda nacional, y en términos de los artículos 1390 bis y 1390 bis 1 del Código de Comercio, al ser la contienda de cuantía determinada y tratarse de un juicio que no amerita tramitación especial, así como de conformidad con el Acuerdo General número OR 06-130603-02 y el diverso EX-23181121-01, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura, que creó el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil y estableció que conocerá de los procesos en materia de oralidad mercantil establecidos en el Código de Comercio y tendría competencia en todo el territorio del Estado de Yucatán, por lo que es en tales términos que se colige que la autoridad jurisdiccional del fuero común resulta legalmente competente para conocer del juicio oral mercantil instado, y por lo consiguiente su titular como autoridad facultada por la ley para ese efecto, por lo que al haber sido elegida su competencia por la parte actora, resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Finalmente, estimo que no procede imponer la multa y sanción pecuniaria que establecen los ordinales 1097 y 1118 del Código de Comercio, por cuanto no se advierten elementos que hagan deducir que la excepción de incompetencia se hubiera opuesto sin razón con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Y por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia planteada. Es cuanto, señora magistrada presidenta. Muchas gracias, magistrada. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el TOCA 43/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Primero de Oralidad del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 481/2023, relativo al juicio oral mercantil interpuesto. Y habiéndose agotado los asuntos listados, siendo las 12:14, se declara cerrada la presente sesión.